Hola a todos, esta es Christine Chandler hablándoles en vivo desde casa una vez más. Voy a ir tras de ti. Voy a arruinarte. Electric atrapa todo el poder. No donaciones menores a $1. Malditos, miserables, cretinos sin vida. Mi madre y mi padre están enojados conmigo. Está bien, toma un riesgo porque no hay circunstancia que no puedas manejar. Es... todo por dinero. $100 y me levantaré. ¡Ay, qué tal esto! Me enojo. Este video contendrá discusiones vagas sobre abuso sexual, enfermedad mental y otros temas potencialmente sensibles. Se aconseja discreción al verlo. Puedes dirigirte a mi Patreon para obtener una versión sin cortes y sin anuncios de este video que entra en más detalles sobre los elementos particularmente perturbadores y no aptos para el trabajo de esta historia. Chris Chan es un nombre que he escuchado mencionar en Internet, pero por alguna razón nunca me había interesado hasta ahora, y no creo que nada podría haberme preparado para lo que he aprendido en los últimos días. Llamar a esta historia una montaña rusa sería quedarse corto. Probablemente es el agujero de conejo más complejo y extraño en el que he estado. Espero que este video sirva como una línea de tiempo completa pero concisa de los eventos, pero este video duraría horas si cubriera todo, ya que a Chris se le ha referido como la persona más documentada en Internet. He incluido los detalles principales y elaborado en ciertas áreas, pero si quieres saber más, dirígete a sonichu.com, que es un sitio web completo dedicado a la historia de vida de Chris. Solo para aclarar, Chris es una mujer transgénero, y los eventos relevantes para la historia ocurrieron tanto antes como después de que ella se declaró. Usaré los pronombres ella y su durante todo el texto, pero solo quería dejar claro que hasta cierto punto ella vivía como un hombre biológico. Ese detalle es relevante para la historia en algunos puntos, y es útil saberlo porque diferentes fuentes usaron diferentes pronombres para describirla. Su nombre de nacimiento era Christopher Weston Chandler y más tarde se hizo llamar Christian, después de que un oso conductor de un centro comercial malinterpretó su nombre, lo cual ella creyó que era una señal de Dios. A veces añadía otros nombres como segundos nombres, como Ricardo, que al parecer es su apodo en español. Después de revelar su identidad, cambió su nombre a Christine y es comúnmente conocida por el nombre de género neutro Chris. Por simplicidad, ese es el nombre que estaremos utilizando a lo largo de todo. Chris nació el 24 de febrero de 1982 en Charlottesville, Virginia. Ella era la segunda hija de Barbara Chandler. Su primero, Joseph, tenía alrededor de 18 años en ese momento. Afirmó haber sido abusado mental y físicamente por Barbara y su padrastro, y parece que Chris también fue abusado por ella, aunque no en la misma medida. Se ha especulado que Barbara tiene algún tipo de trastorno de personalidad narcisista y se informa que usó violencia y amenazas de suicidio para manipular a Chris y al padre de Chris, Bob. No se sabe mucho con certeza sobre los primeros años de Chris, aunque comenzó a mostrar signos de autismo, como la adquisición tardía del lenguaje. No habló en absoluto entre las edades de 1 y 7 años y tuvo que someterse a terapia del habla. Ha recordado recuerdos y ha hecho afirmaciones sobre su vida temprana, aunque como pronto aprenderás, apenas es la fuente más confiable. Afirma que su primera palabra fue mono a las 6 semanas de edad, lo cual obviamente no es cierto, y me pregunto si lo inventó para compensar su habla retrasada. Asegura que fue abusada por una niñera todos los días durante años y que fue encerrada en una sala de juguetes a una temprana edad después de apagar todas las luces.
Otro evento traumático ocurrió cuando su compañera de juegos, Sarah Nicole Hammer, la convenció de que Casper, el fantasma amigable, vivía debajo de su casa. Chris se arrastró para mirar y Sarah la encerró. Este fue un momento crucial en más de un sentido. Quizás fue la primera vez que Chris había sido engañada y la incapacidad para distinguir entre la realidad y la ficción fue algo que llevó consigo hasta la edad adulta. No parecía guardar ninguna animosidad hacia Sarah, y a pesar del hecho de que parece que tuvieron casi ningún contacto desde que eran niños pequeños, Chris aún hablaba de ella como adulta, como si fuera su mejor y más cercana amiga. Durante el 4º grado, los padres de Chris la sacaron de la escuela después de que ella afirmó que había sido retenida a la fuerza y obligada a sentarse en el regazo del director. Durante todo el proceso judicial, Chris fue educada en casa hasta que se mudaron y ella comenzó en una escuela diferente en el 6º grado. Este periodo de educación en casa bien podría haber obstaculizado aún más el ya retrasado desarrollo social de Chris. En la escuela secundaria, ella tenía algunas amigas y, al igual que Sarah, Chris parece obsesionarse y exagerar su cercanía en los años posteriores. Fue durante este tiempo que ella creó el notorio personaje Sonichu para un proyecto escolar, que surgió después de que le dijeron que no podía usar personajes con derechos de autor, por lo que decidió fusionar 2 personajes con derechos de autor, Sonic the Hedgehog y Pikachu, Sonichu. Más tarde, ella continuaría dibujando cómics con Sonichu, por lo que se hizo conocida en Internet. Las señales de que sus padres estaban permitiendo su comportamiento realmente comenzaron a mostrarse y ella salió llorando durante su graduación de la preparatoria cuando no ganó el premio de arte. Ella sentía que lo merecía porque había trabajado más duro que nadie, a pesar de su autismo. Está claro que sus padres nunca la prepararon para el mundo real, ni le enseñaron sobre límites y normas sociales, y como resultado nunca maduró al mismo ritmo que sus compañeros. Entró a la adultez incapaz de encajar en la sociedad y sin estar preparada para encontrar empleo o cuidar de sí misma, a veces ni siquiera reconociendo cuando necesitaba usar el baño, lo que ha resultado en varios accidentes a lo largo de los años. Después de la preparatoria, Chris se inscribió en un curso universitario de dibujo y diseño asistido por computadora. No hizo muchos, si acaso alguno, amigos en la universidad y comenzó a pasar más de su tiempo libre creando cómics de Sonichu. Comenzaron siendo bastante promedio, pero se volvieron cada vez más personales para Chris. Finalmente, estaba claramente usando los cómics como un mecanismo de afrontamiento al insertarse en ellos y personajes basados en otras personas reales. Algunas de las tramas fueron inspiradas por eventos reales, pero ella reescribió lo que realmente sucedió para reflejar cómo quería que fuera la interacción o para hacer que otras personas parecieran los villanos. En febrero de 2003, Chris fue expulsada de una clase universitaria después de una disputa con ella. Ella afirma que esto fue debido a su autismo, que casi se estaba convirtiendo en una muleta para excusar su comportamiento inapropiado, un método aprendido de sus padres que básicamente le enseñaron cómo usar el autismo como un pase para obtener lo que quería. En realidad, puede que haya tenido algo que ver con ella atacando verbalmente a sus compañeros de clase y haciendo comentarios racistas. Después de que fue expulsada de la clase, ella lloró, pero no había nadie para consolarla. Chris decidió que era hora de encontrar una novia o enamorada, como ella la llamaba, y así comenzó la búsqueda del amor. No le fue particularmente bien, y cada chica con la que habló ya tenía novio, lo que la llevó a creer que solo un porcentaje muy pequeño de mujeres estaban libres de novio, como ella lo llamaba. Esto se conoce como el factor de novio infinitamente alto. La primera vez que Chris se dio cuenta de esto pudo haber sido cuando descubrió que su amiga de la infancia, Sarah, tenía novio después de que ella se enamorara de ella. Esta realización fue casi fóbica para ella y le impidió encontrar el valor para acercarse a las mujeres y mucho menos iniciar una conversación. Esto también la llevó a empezar a odiar realmente a los hombres porque se llevaban a todas las mujeres que cumplían con sus estrictos criterios. Dicho criterio incluía que tenían que tener entre 18 años y la edad que Chris tenía en ese momento. Esto continuó durante algunos años. Tenían que estar sin novio, de constitución promedio adelgada, blancas, empleadas en un trabajo relativamente bien remunerado y no ser autistas. Como ella sufría un miedo casi paralizante de acercarse a las mujeres, se le ocurrieron algunas formas interesantes de intentar atraer a alguien. Se sentaría en un lugar público durante horas, a veces yendo y viniendo, sosteniendo un cartel que decía que estaba buscando una compañera femenina.
Como era de esperar, las mujeres no caían exactamente a sus pies y terminó metiéndose en problemas por merodear y solicitar. Sus métodos inusuales y comportamiento amenazante fueron condenados por el decano de la universidad, quien la expulsó por un año. Regresó y obtuvo un título de asociada en 2006, pero las cosas simplemente empeoraron aún más a partir de aquí. El título de Chris terminaría siendo una gran pérdida de tiempo, considerando que nunca lo usó para conseguir un trabajo y comenzó a reclamar asistencia social poco después de dejar la universidad. Después de la universidad, su vida consistía únicamente en dibujar Sonichu, jugar videojuegos y centrarse en su búsqueda del amor. Creó algunos medallones de Sonichu, uno de los cuales del personaje Sonichu, y rara vez se la veía sin él alrededor de su cuello. Como ya mencioné, Chris no estaba exactamente preparada para la vida adulta, en parte debido a su autismo, pero en parte debido a que sus padres la habilitaban. Siempre fue bastante infantil y a lo largo de los años gastó miles de dólares en juguetes para niños. Le gustaba My Little Pony y años después comenzó a asistir a BronyCon. También tenía algunas opiniones bastante controvertidas. Era religiosa como sus padres y también muy homofóbica, aunque aparentemente no como resultado de la religión, ya que solo se dio cuenta de que la Biblia condena la homosexualidad después de ver un episodio de Family Guy. Las personas de la orientación equivocada están usando la marca de culo. A lo que me refiero particularmente son los homosexuales. Por alguna razón, Chris tenía una obsesión con el síndrome de Asperger. No parecía entender realmente qué es, pero ha afirmado repetidamente que no es nada parecido al autismo y cree que las personas con Asperger están robando el protagonismo a las personas con autismo. Aunque Chris no parece necesariamente racista de manera inherente, claramente es ignorante en temas raciales y ha hecho comentarios insensibles en el pasado, así como estereotipando personajes en sus cómics y también hizo blackface en un momento. Pero hay una clara distinción en la forma en que ve a las personas homosexuales y a las personas de otras razas. Dejó claro que su amor debe ser blanco, pero eso parece estar más relacionado con un sueño que tuvo profetizando a una hija llamada Crystal que era blanca, por lo que tenía sentido que la madre también fuera blanca. Chris tenía muchas creencias delirantes. Una de ellas era que tenía más de 1.000 millones de fans y que Sonichu era más popular que Harry Potter y El Señor de los Anillos. La mayor parte del tiempo de Chris se pasaba dentro, aunque visitaba una tienda local de juegos y cartas, donde conoció a Megan Schroeder en 2005. Chris casi instantáneamente desarrolló un enamoramiento por ella, pero ella no estaba interesada en ser algo más que amigos, ya que afirmó haber pasado recientemente por una mala ruptura. La pareja se convirtió en amigos cercanos, pero Chris constantemente sobrepasaba los límites y básicamente acosaba a Megan, creyendo que eventualmente cambiaría de opinión. Han surgido correos electrónicos entre la pareja donde Megan le dice repetidamente a Chris que no está buscando un novio y solo quiere ser amiga de él. Inicialmente rechaza muy educadamente y eventualmente tiene que ser más directa con él, pero aún así maneja la situación mejor de lo que la mayoría lo haría. Menciona que Chris se acerca demasiado y la toca y describe sus avances como acoso sexual. Faltan la mayoría de los correos electrónicos de Chris, pero está claro que ella no acepta un no por respuesta y no tiene en cuenta los sentimientos de Megan sobre la situación. En 2007, Chris participó en un concurso con la esperanza de ganar el premio que incluía un viaje para dos a Seattle. Planeaba llevarse a Megan de viaje, pero no ganó y descubrió que Megan no habría ido con ella de todos modos. 2007 también fue el año en que Internet descubrió a Chris. Una de sus imágenes de Sonichu se publicó en Fushan y no tardó mucho en identificarse al artista. A partir de ahí, se dedicaron páginas a ella en el sitio web Something Awful y en Enciclopedia Dramática o Enciclopedia Dramática. Esta sería la primera vez que Chris estaría expuesta a un gran número de personas que no iban a facilitarle las cosas ni a hacer concesiones debido a su condición y fueron despiadados. Chris no se ayudó exactamente a sí misma. Subió un video a YouTube intentando convencer a Enciclopedia Dramática de que retirara la página sobre ella, pero cuando eso no funcionó, decidió revelar mucha información vergonzosa sobre sí misma. Compartir en exceso es un hecho común a lo largo de todo esto. Los trolls van a hacer de las suyas sin importar qué, pero Chris rara vez les daba el cebo y a menudo incluía pruebas fotográficas o en video incluso de los detalles más extraños.
Compartió una imagen inapropiada que había dibujado de ella y Meghan, que fue la gota que derramó el vaso en esa relación. Para el 2008, si aún no lo había hecho, Kris realmente comenzaba a desesperarse en su búsqueda de una novia, incluso publicando en Yahoo respuestas buscando consejos sobre cómo conseguir una chica sin novio. Una de las respuestas recomendó que se deshiciera del letrero que usaba en público, a lo que Kris respondió, preguntando si el comentarista sería su novia sin novio. La búsqueda de amor de Kris tomó un giro temporal e inesperado cuando encontró a una novia llamada Blanca. Solo resultó que ella ni siquiera era una persona real, sino un grupo de trolls operando bajo una cuenta falsa. Por simplicidad, y porque Kris no creía que varias personas la estuvieran engañando, incluso cuando era obviamente evidente, nos referiremos a los trolls colectivamente como Blanca. Blanca envió varias fotos de sí misma, que en realidad eran diferentes mujeres, pero Kris no se dio cuenta porque tiene prosopagnosia, lo que significa que le cuesta reconocer caras. Afirma haber pasado mucho tiempo mirándose al espejo cuando era más joven solo para poder reconocer su propio rostro. Blanca convenció a Kris para enviar fotos desnudo, las cuales fueron publicadas en línea en septiembre de 2008. Durante los siguientes meses, varias otras fotos y videos de esa naturaleza encontraron su camino en línea. Icarus69, uno de los trolls que actuaba como Blanca, convenció a Kris para que le enviara el medallón de Sonichu, lo cual hizo. Filmó a sí mismo cortándolo y metiéndolo en un frasco de pepinillos, luego lo prendió fuego. Esto fue traumático para Kris, no solo porque su amado medallón había sido destruido, sino porque odiaba los pepinillos debido a su forma fálica. Aún sin saber que Blanca no era una persona real, Kris pareció alejarse de ella y pronto comenzó a comunicarse con una nueva enamorada, Panda Halo. Ella convenció a Kris para enviar fotos desnuda, las cuales publicó en línea, y en un momento incluso logró que Kris accediera a tener relaciones sexuales con un perro para su disfrute. Kris dijo que su raza de elección habría sido un collie, como Lassie, pero hasta donde sé, nunca lo llevó a cabo. Al menos, espero que nunca lo haya llevado a cabo. Y aquí es donde las cosas se vuelven locas. Entra Clyde Cash. ¿Sabes qué es lo que me enfada? Este es Clyde, un personaje en línea creado por un troll, con una historia bastante extensa. Afirmó que su hermano se quitó la vida después de que Kris retuviera la publicación de Sonichu tras el incidente de la enciclopedia dramática. Kris se mostró algo molesta al escuchar esto, pero no pareció demasiado afectada, y más tarde insinuó que le gustaba tener suficiente influencia sobre alguien como para que se quitara la vida debido a algo que ella hizo. Bien. Lamento que tu hermano haya muerto. Bueno, eso no significa que tengas que culparme por la causa de su muerte. Solo soy un espectador inocente en todo esto. Esto provocó una rivalidad que duraría años y a veces se pondría bastante complicada. Esto. Es lo furiosa que estoy. Por cada momento despierto que esa página de enciclopedia dramática está activa. Para entender el impacto de las acciones de Clyde y los otros trolls, es importante reconocer que varias personas pasaron meses e incluso años creando numerosas personalidades con historias de fondo elaboradas que a veces vinculaban a los diferentes personajes, todo solo para molestar a Kris, y ella rara vez lo cuestionaba. No importa cuán descabellados fueran los eventos fabricados, ella creía ingenuamente todo, incluso cuando la gente intentaba mostrarle pruebas de que estaba siendo engañada. Ella tenía una verdadera dificultad para distinguir entre fantasía y realidad, incluso hasta el punto de que cree que todos los personajes y mundos ficticios en libros, películas y programas de televisión realmente existen en una dimensión diferente. Afirmó que para finales de 2018, nuestra dimensión se suponía que se fusionaría con la otra dimensión, lo que resultaría en personajes ficticios existiendo físicamente en este mundo. También cree que CW Civil, el escenario que creó para Sonichu, es un lugar real y parece usarlo como mecanismo de afrontamiento. De todos modos, el punto es, Kris era muy crédula e ingenua, y su autismo probablemente fue la principal causa de eso, lo que la convirtió en un blanco fácil. Clyde y Panda Halo inventaron una historia descabellada que comenzó con Clyde Panda y ella quedándose embarazada de su hijo
y terminó con la desaparición de Panda y Chris asumiendo que ella murió en los incendios forestales del Sábado Negro en 2009. Esta batalla está lejos, esta guerra está lejos de terminar, señor Clyde. En este punto, varios trolls diferentes se hacían pasar por fans, enamorados e incluso enemigos. Y Chris estaba completamente inmersa en este mundo ficticio, donde no todos eran amables, pero todo giraba en torno a ella. La próxima enamorada sería Julie, quien, como el resto, tenía una historia bastante loca. En febrero de 2009, Julie le pidió a Chris que la visitara en Ohio, pero Chris dijo que no quería viajar una distancia tan larga por sí misma antes de cambiar de opinión, pero diciendo que llevaría a su mamá Bárbara con ella. Unos días después, el hermano de Julie, Max, le dijo a Chris que él y Clyde Cash habían secuestrado a Julie y que Chris tenía 5 días para rescatarla. Bárbara ya había advertido a Chris contra el encuentro con Julie porque pensaba que era una oficial de policía haciéndose pasar por una niña menor de edad, así que Chris se fue a las 5:30 de la mañana llevando solo $50. Sin decirle a ninguno de sus padres, solo dejando una nota. Cuando encontraron la nota, llamaron a la policía e hicieron un informe de persona desaparecida, preocupados de que pudiera ser asesinada, ya que nunca había viajado tan lejos de la ciudad antes. No está claro si la policía realmente la buscó o no. En un momento, Chris accidentalmente se quedó fuera de su coche, por lo que los trabajadores cercanos tuvieron que llamar a una compañía de asistencia en carretera para que ella pudiera volver a entrar. Cuando llegó a la dirección que Max le había dado, no había rastro de él, Clyde o Julie, solo una anciana que nunca había oído hablar de ninguno de ellos, dejando a Chris sin otra opción que volver a casa con las manos vacías. Sorprendentemente, Chris realmente disfrutó la experiencia, aunque sus padres no estaban tan emocionados y amenazaron con echarlo si alguna vez volvía a viajar. Dentro de una semana de este desastroso evento, la verdad sobre Julie se revelaría en un chat de murmullos que llegó tan lejos que incluso fue demasiado para Clyde. Comenzó con Max burlándose de Chris, amenazando con no solo vender su cuenta de PlayStation en eBay, sino también con dar las ganancias a Furshan y a la Enciclopedia Dramática. Después de insultarla durante todo el tiempo y decirle que tiene que elegir entre sus cuentas y Julie, Max finalmente le ordena que corte su medallón en pedazos y literalmente lo pegue donde el sol no brilla, y ella lo hizo. Cuando finalmente se le permite a Chris hablar con Julie, se revela que ni ella ni Max existen y que ambos son personajes creados por un usuario llamado Blue Spike. Esta no fue la primera vez que Chris fue engañada, pero esta vez fue mucho peor, ya que Blue Spike era en realidad un niño de 13 años que al parecer no sabía que estaba siendo engañada. Chris literalmente había enviado fotos desnuda y videos inapropiados a un niño. Todo esto es tan desordenado en tantos niveles. A lo largo de esto, hay tanto que podrías criticar a Chris, pero lo que hizo Blue Spike es simplemente tan sádico, incluso a los 13 años. Deberías saber dónde trazar la línea mucho antes de convencer a una persona severamente autista de meter cosas allí. Aparentemente no se necesitó mucho para engañar a Chris, y Blue Spike usó su voz normal cuando interactuaba con ella, que la mayoría probablemente podría identificar como la de un niño pequeño, pero Chris afirma no haberlo notado. Blue Spike parecía insinuar que es poco probable que Chris no se diera cuenta, pero considerando que ella tiene problemas para distinguir rostros, es posible que esto también se extienda a las voces, pero no estoy segura. Aunque Chris inicialmente no parecía tener dos caras sobre todo el incidente, más tarde dijo que fue una de las cosas más traumáticas que le sucedieron. Otros trolls estaban presentes en el chat, y la mayoría estaban disgustados por lo lejos que llegó Blue Spike. Incluso Clyde se puso serio por una vez y no mostró exactamente simpatía hacia Chris, sino que básicamente le dijo que se pusiera las pilas. Años después, Blue Spike ha expresado arrepentimiento por lo que hizo y reconoce que no fue gracioso. Solo un par de semanas después, Chris fue troleada una vez más cuando organizó una cita con Emily, una estudiante de periodismo. Chris la dejó plantada la primera vez ya que estaba estresada, debido a que sus padres discutían sobre si Emily era real o otro troll. Spoiler, ella era otro troll. Reorganizaron, y Chris decidió llevar a su padre de 81 años con ella. La cita no terminó exactamente bien después de que un hombre vestido como un pepinillo apareció para molestar a Chris. El hombre en el traje de pepinillo fue una personalidad creada por uno de los trolls detrás de Blanca y fue un nombre utilizado por varios trolls diferentes. Chris dijo más tarde que estaba orgullosa de no haberse ensuciado cuando apareció el hombre en el traje de pepinillo.
En junio de 2009 se creó un canal de YouTube por alguien que afirmaba ser el verdadero Chris Chan, completo con el medallón de Sonichu, aunque hecho de papel. Finalmente se le llamó a él Chris Líquido, mientras que al verdadero Chris se le llamó Chris Sólido. Líquido afirmó que las cuentas originales de Chris habían sido hackeadas y ahora un impostor las estaba administrando. Subió parodias de los videos anteriores de Chris, y finalmente, en la mente de Chris donde la ficción y la realidad se fusionan en una, Líquido era mejor siendo Chris que la misma Chris. Se realizaron concursos para determinar al verdadero Chris y Líquido ganó. En el mensaje de despedida de Líquido, dijo que estaba casado, empleado por Nintendo y Microsoft, y mencionó a Ian Brandon Anderson, quien afirmó haberse hecho cargo de las cuentas de Chris. Parece que hubo un momento en el que Chris Solid realmente cuestionó de alguna manera si ella era la verdadera Chris, y tuvo que usar la lógica, por una vez, para convencerse de que ella era. Realmente no puedes inventar estas cosas. En noviembre de 2010, después de otro desastre romántico, eliminó todos sus videos y anunció que ya no subiría ni interactuaría con nadie en línea. Unos meses después, sin embargo, regresó, y aunque no fue hasta 2014 que se declaró transgénero, a partir de este punto comenzó a vestirse de manera más femenina y se refería a sí misma como una chica tomboy. Este fue un momento crucial para ella, no solo porque fue el comienzo de una forma de vida totalmente nueva, sino porque señaló el comienzo de un giro en U respecto a sus puntos de vista homofóbicos. Sin embargo, a Bárbara no le aprobó y le dijo que dejara de usar vestidos y maquillaje e incluso le cortó el cabello a la fuerza en un momento. El mes después del regreso de Chris a Internet, su padre Bob murió de insuficiencia cardíaca, lo que la sumió en una profunda depresión. No parecía tan capaz de recuperarse del acoso después de este evento, lo que dejó a muchos preguntándose si era hora de dejarla en paz, pero no todos fueron tan considerados. En octubre, Chris y Bárbara fueron arrestados y acusados de allanamiento, asalto y no detenerse en un accidente que causó más de 1,000 en daños. En 2012, Chris finalmente perdió su virginidad, pero no gracias a la búsqueda del amor que, según todos los informes, fue un desastre. Creía que se enfrentaba a tiempo en prisión debido a sus enfrentamientos con la ley y contrató a una mujer para ayudarla a tachar eso de su lista de cosas por hacer antes de morir. El resto del año y la mayor parte de 2013 fue relativamente tranquilo, con Chris a menudo despotricando en Facebook y Twitter, buscando a alguien a quien culpar por la situación en la que se encontraba. En enero de 2014, la casa de Chris se incendió, causado por un cable de extensión desgastado que iba desde el baño hasta una cafetera en el pasillo. La colocación inusual e insegura fue resultado de los hábitos de acumulación de Bárbara, que resultaron en áreas de la casa bloqueadas. Chris y Bárbara estaban bien, pero tristemente uno de sus gatos murió en el incendio. Después de esto, su situación financiera empeoró, en parte como resultado de muchas decisiones pobres, como Chris gastando una cantidad considerable de dinero en juguetes para niños. Rogaron a los fans por dinero o les pidieron que compraran varios artículos en eBay, incluyendo fotos firmadas de Chris y la colección de sellos de Bob. Por favor, ¿podrías comprar la mercancía de Christine Chandler para ayudarnos a pagar la hipoteca? En agosto, Chris comenzó a identificarse como lesbiana, insistiendo en que puede ser una lesbiana masculina. No fue hasta diciembre que anunció que era transgénero. Ese mes, agredió a un empleado de GameStop y luego causó un alboroto en Walmart, lo que finalmente resultó en una noche en la cárcel, una multa de $541 y una sentencia suspendida de 6 meses. El anuncio de ser transgénero daría lugar a un par de eventos desconcertantes y perturbadores. Chris pasó meses escuchando videos de hipnosis de frecuencia subliminal que creía le darían el resultado de la cirugía de reasignación de género, sin la cirugía, y finalmente decidió hacer una incisión en el área de la entrepierna en un intento de liberar la moth que creía que estaba creciendo dentro de ella. Durante los siguientes años, las opiniones de Chris sobre ciertas cosas progresaron y ella se disculpó por su pasado homofóbico. Barb fue demandada debido a acumular $20,000 en deudas, lo que provocó lo que se conoce como la crisis financiera, donde ella y Chris se volvieron aún más desesperadas en su súplica por dinero. Dije que nada menos de $1 en donaciones. ¿No donaciones menores a $1? Necesitamos el dinero.
Chris había creado una página de Etsy como una fuente adicional de ingresos, pero fue prohibida después de que no cumplió con los pedidos. Le voy a decir a mamá. Necesitamos el dinero. ¿Y para qué lo necesitamos? Para comida. Así que dije, pero ve a buscarme ayuda para lograr 400. Para pagar todo lo que necesito, en 2016 hizo una publicación en Facebook defendiendo una relación entre una mujer y su hijo. En un momento admitió abiertamente soñar con tener con su madre, lo cual fue lo suficientemente espeluznante en ese momento, pero aún más considerando los desarrollos recientes en esta historia. En un momento, supuestamente, compartieron una cama juntos, y parece que en general tenían lo que la mayoría de las personas clasificarían como una relación inapropiada. Chris continuó compartiendo en exceso y despotricando en las redes sociales, incluso haciendo amenazas de muerte contra Donald Trump y Mike Pence. Durante este tiempo, Chris fue engañada por más trolls, en un momento creyendo que estaba en una relación con Vanessa Hudgens, y finalmente comenzó a interactuar con otro troll, el chico de la idea, pronto convirtiéndose en los chicos de la idea cuando otro troll se unió. Ellos manipularon a Chris y la engañaron haciéndose pasar por sus amigos imaginarios y convenciéndola de que tenían conocimientos internos sobre CWC Bill. La lavaron el cerebro para que creyera varias cosas sobre sí misma, como que era mitad Sonichu y que también lo eran su padre y Ted Bundy, lo que naturalmente alimentó sus delirios preexistentes. Debido a la naturaleza casi increíblemente sugestionable de Chris, incluso se ha teorizado que su transgénero solo fue resultado de que los trolls la lavaron el cerebro, implantando y reforzando la idea en su mente con el tiempo. Sin embargo, nadie más que Chris sabría si este era el caso o no. Un grupo de personas intentó intervenir y detener los esfuerzos del tipo de la idea para llevar a Chris más a la locura, y ella finalmente se distanció, pero algunos de los daños psicológicos que sufrió probablemente son irreversibles. Chris nunca dejó de creer en CWC Bill y otras dimensiones, y cuando la pandemia comenzó en 2020, creyó que era una señal de la fusión dimensional que originalmente predijo en 2018. Sin embargo, el confinamiento resultó en la cancelación de BabsCon, una convención de My Little Pony, lo que llevó a Chris a vivir literalmente como Sonichu durante casi un año y... Luego ella realmente fingió, seriamente en la vida real, ser un personaje ficticio, como mecanismo de afrontamiento. Abandonó el juego de roles en febrero de 2021, lo que más o menos nos lleva a la situación actual. Hace solo unos días, al momento de escribir las notas para este video, Chris, ahora de 39 años, fue arrestada ante las acusaciones de que tuvo relaciones sexuales con su madre de 80 años, quien tiene demencia. Poco antes, se grabó una conversación entre Chris y una persona desconocida, en la que describía con indiferencia haber tenido relaciones sexuales con su madre en más de una ocasión, diciendo que en un momento estaba parcialmente confundida, pero luego se recuperó y en general disfruta la relación con Chris. Chris afirma que Bárbara inició este contacto entre ellas y parece creer que lo está haciendo para su beneficio. Incluso si Bárbara estuviera en alguna posición para dar su consentimiento, lo cual no puede debido a su edad y estado mental, y al hecho de que se insinúa que a veces no estaba completamente consciente, aún me enfermaría pensar que Chris finalmente encontró a su amor y resultó ser su madre todo el tiempo. Después de caer en este agujero de conejo, me quedo preguntándome si algo de esto podría haber resultado diferente. Es indudable que los trolls contribuyeron a un estado mental deteriorado, pero ¿hasta dónde habría llegado el comportamiento de Chris si nunca se hubiera expuesto a las profundidades oscuras de Internet? Aunque finalmente como individuos debemos ser responsables de nuestras propias acciones y Chris necesita enfrentar las consecuencias de lo que ha hecho, las personas que la atormentaron, provocaron e incluso abusaron de ella en línea también tienen sangre en sus manos. No estoy diciendo eso ni por un segundo para excusar nada de lo que supuestamente ha hecho. Es imperdonable, si es cierto, pero estamos hablando de una persona severamente autista que en muchas ocasiones ha demostrado que es extremadamente inmadura, no sabe distinguir entre lo correcto y lo incorrecto, y que es muy fácil de manipular y lavar el cerebro, no solo por las personas en su vida, sino también por extraños en Internet. Desde el segundo en que Chris tuvo la edad suficiente para mostrar tal comportamiento, su familia la habilitó y en algunos aspectos incluso la incitó, realmente nunca tuvo una oportunidad. Aunque no estoy de acuerdo con muchas de sus opiniones o acciones anteriores, realmente me sentí mal por ella antes de esto.
No puedo imaginar lo terrible que sería tener autismo, además de otras condiciones psicológicas, para repetidamente poner tu confianza en las personas y que solo te manipulen e intenten volverte loca. Si Chris hizo lo que se le acusa y lo que ha admitido, que todavía es un gran sí, ya que podría comprar tanto que esto es todo una fantasía que solo existe en la cabeza de Chris, esto no fue totalmente impredecible. La relación entre Chris y Bárbara fue claramente insalubre e inapropiada durante mucho tiempo. Entonces, ¿qué sigue para Chris? Honestamente no se ve bien. Si es condenada, incluso si no se agregan otros cargos, como violación, enfrenta hasta 10 años de prisión. Cuando salga, o en su situación actual si nunca va a la cárcel, puede que no tenga dónde vivir, ya que es probable que Bárbara entre en un hogar de ancianos pagado por la venta de la casa. Es poco probable que alguna familia la acoja y tampoco tiene amigos que la ayuden. Su mejor esperanza es algún tipo de residencia asistida, ya que es casi imposible que pueda mantenerse viviendo de manera independiente. Ha habido un par de momentos en los que parecía que Chris podría cambiar, pero si es culpable de las recientes acusaciones, eso sería una ley de todos los tiempos, y a la edad que tiene ahora, no veo cómo podría desaprender un comportamiento tan perjudicial y arraigado. Solo tendremos que esperar y ver a dónde la llevan los procedimientos legales, ya que por ahora está actualmente en la cárcel, esperando su próxima audiencia el 16 de septiembre y no está claro cómo tiene la intención de declararse. Me interesaría escuchar tus pensamientos en los comentarios. ¿Has seguido la historia de Chris Chan y tienes algo más que agregar si es así? Si disfrutaste el video, por favor considera darle me gusta y suscribirte. Un enorme agradecimiento a mis patrocinadores cuyos nombres aparecen en pantalla ahora. Realmente aprecio su apoyo. Gracias por ver y nos vemos el próximo jueves en un nuevo video.